Hola, buenas tardes para todos. Bienvenido a la especialización en inmunización, segunda cohorte. Vamos a ir admitiendo de a poquito a todos para que se vayan sumando e ingresando a la sala. Estamos muy bien con el tiempo, así que agradecemos que se hayan conectado a tiempo. Mientras se van sumando más participantes a esta sala, vamos a ir pasando algunos anuncios de parte de la FEFARA, de parte de la Federación, en cuanto a sus ofertas educativas y sus campañas que se están organizando en estos días. La primera que le queremos recordar es la campaña nacional contra el cáncer de colon. El día de mañana a las 23:59 es el último día para inscribirse. Esta campaña, como todos los años, se hace en conmemoración al Día Mundial de esta enfermedad, que se celebran todos los 31 de marzo. La campaña se realizará en las farmacias que se adhieran en la semana que comienza, el lunes 28 de marzo, y cierra el viernes 1 de abril de este 2022. Las farmacias que se inscriban y que adhieran a esta campaña recibirán un afiche con el código QR, donde tendrán toda la información, un PIN para identificar y demás material. Así que les solicitamos a todos los que no hayan adherido a esta campaña puedan hacerlo. Todavía nos queda todo el día de hoy y el día de mañana para que puedan realizarlo. Otra de la información que queríamos compartirle es un curso que también está ofreciendo la FEFARA dentro de su extensa oferta académica. El curso lleva el nombre de Esterilización y Productos Médicos, de la teoría a la práctica. Está la inscripción abierta, la fecha límite para la inscripción va a ser el 30 de marzo de este 2022, y este curso comenzará el 8 de abril. Es un curso muy robusto, con 340 horas cátedra, que tendrán dos modalidades, una modalidad virtual y otra modalidad presencial, en lo que está relacionado a las prácticas. Bueno, y toda esta información la encontrarán disponible en la web de FEFARA y a través de las comunicaciones que la FEFARA va haciendo a través de las redes. Bueno, y el tercero que le queríamos ofrecer, que aún no salió la inscripción, este es el único que todavía no está activa la inscripción, pero que sí lo estará en la próxima semana, es un curso que está ofreciendo el CAFS, que es la Comisión de Actualización Farmacéutica de la FEFARA, sobre esquizofrenia y su tratamiento farmacológico y el papel de la clozapina. Esto está destinado a farmacéuticos y estudiantes de farmacias de los últimos años de carrera. Estará dictado por la doctora Silvia Wikinski y el farmacéutico Gerardo Abraham Friedman. Dará inicio el 7 de abril con clases sincrónicas y una segunda clase sincrónica el 21 del 4. Aquí se tratará la patología de esquizofrenia, el papel de la clozapina en esta patología, pero lo importante es que se abordará todo lo que es la atención farmacéutica en el mostrador para este tipo de pacientes. Eso, en resumidas cuentas, es la oferta académica que tiene por estos tiempos y activa la Federación. Además, contarles que hoy es un día de celebración para todos los que estamos aquí, para todos los que somos FEFARA, porque este 9 de marzo FEFARA cumple 17 años. Es un día para celebrar y para recordar un poco cuál fue el propósito de la creación y la fundación de la FEFARA, que fue lograr que los Miriam, te quedaste sin volumen al final, estás muteada. Miriam, estás muteada. Decime cómo está el usuario de Miriam.
Ahí está. Ahí volví con el audio. No sé lo que llegaron a escuchar, pero bueno, lo último que les estaba contando era del cumpleaños de 17 años de la Federación Farmacéutica en el día de hoy y el objetivo y el propósito por el cual ha sido fundada, que es lograr que los profesionales e instituciones que trabajan en el área de salud puedan brindar servicios cada día más eficientes, favoreciendo su permanencia y su posicionamiento en el mercado. Ya tenemos la sala con varios participantes y dado el horario, vamos a comenzar con la especialización en inmunización, segunda cohorte. En esta aula, en este Zoom, se encuentran presentes los que están realizando la inmunización en esta segunda cohorte y también los que participaron de la primera cohorte y hoy están realizando su actualización. Vamos a solicitar que los micrófonos permanezcan cerrados, que todas las consultas que tengan que realizar las vayan escribiendo en el chat de manera de poder organizarnos y que todos los que están presentes puedan renombrarse si no aparece su nombre y su apellido en la conexión. Hoy tenemos la segunda clase sincrónica, cómo vacunar para neumococo y gripe en la era COVID-19. Es muy importante para la Federación y para todos nosotros esta capacitación. La farmacia es un centro de salud, es un establecimiento sanitario y el actual contexto de pandemia ha potenciado todo esto y ha cobrado vital relevancia las actividades y los servicios que brindamos los farmacéuticos en nuestras oficinas de farmacia. Recordarle también desde el punto de vista técnico que en el aula FEFARA Capacita tendrán toda la información referida al programa de esta especialización disponible en el menú lateral izquierdo, ingresando en presentación. Allí también podrán hacerse de los correos electrónicos a los cuales pueden enviar sus consultas, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista técnico. Pasaré a presentar y agradecerle a la doctora Ángela Gentile, nos esté hoy acompañando con esta segunda disertación. La doctora Ángela Gentile es infectóloga pediatra, epidemióloga, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP, es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría 2013-2015, asesora de la OPS y la OMS en enfermedades inmunoprevenibles, secretaria de Asuntos Institucionales de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y miembro del Grupo Asesor COVID del Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctora Ángela, por acompañarnos nuevamente en el día de hoy. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Para mí un gusto compartir de nuevo este espacio con ustedes. Y como muy bien dijeron recién, vamos a focalizar hoy el neumococo influenza, que de hecho es algo que nos preocupa mucho influenza, y ahora les voy a mostrar la situación epidemiológica actual. Vamos a ver entonces, vamos a pasar, ¿qué serían los objetivos de esta reunión, de este espacio científico? Vamos a ver la importancia de influenza, las diferentes vacunas antigripales, los esquemas de inmunización, las contraindicaciones. También recalcar la importancia de vacunación a los contactos cercanos, la necesidad de vacunación del equipo de salud y sobre todo algo muy importante que ya lo marco desde el primer momento. ¿Hay COVID? Sí. ¿Hay circulación COVID? Sí. Tenemos vacunas COVID, pero esta no es la causa para no inmunizar, no vacunarnos adecuadamente con vacuna antigripal, en este caso, que es el objeto de la primera parte de esta charla,
tanto a los pacientes como al equipo de salud. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño recordatorio. Un poco qué sucede con el término influenza, ¿no es cierto? Que en realidad se creía incluso que esta enfermedad estaba originada por la influencia de astros, fundamentalmente, y luego se comienza a hablar de qué sucede con el término gripe, que deriva del francés, y es un sinónimo, incluso se hizo la primera descripción histórica de la influenza, que data del año 1485. Y quiero ahora que miren las pandemias de influenza del siglo XX. En 1918, la gripe española H1N1, que dejó 50 millones de defunciones. En el año 57, la gripe asiática H2N2. En el 68, la gripe de Hong Kong H3N2. Luego, en el año 2009, bastante reciente, H1N1, que fue precisamente lo que más nos preocupó, digamos, hace una década, y no pensábamos tener una pandemia de semejantes características como la que estamos ahora transitando y esperando que sea la parte final de la misma. De hecho, para el año 2009 hubo 14.434 muertes, y ahora ya llevamos en el mundo alrededor de 8 millones de pacientes fallecidos, para que vean ustedes el impacto de lo que es la pandemia actual de COVID, pero nada despreciable lo que ha venido sucediendo con influenza. La gran diferencia que en esta pandemia COVID hubo que armar una vacuna, producirla, empezar a pensarla cómo, pensar en plataformas nuevas, y la vacuna influenza es una vieja vacuna, que lo que tenemos que hacer es aprovecharla, aprovechar toda su potencialidad y vacunarnos. Por otra parte, durante la estación epidémica de gripe, uno sabe que se va a infectarse alrededor del 5 al 15% de la población mundial, son más o menos entre 3 y 5 millones cada año, pero también la letalidad es un punto que nos preocupa. Miren, 250.000 a 500.000 muertes por año. Claro, estamos hablando de COVID con 8 millones de muertes, 4 millones de muertes aproximadamente por año, un poco más, un poco menos, y parece, bueno, no es tan importante influenza, pero esto no es así, porque en realidad es una enfermedad inmunoprevenible, una enfermedad que siempre contamos con vacuna, y que es por eso es tan importante administrarla. Y aparte, por supuesto, lo que es la carga económica de la enfermedad, para todo lo que es la inasistencia en los lugares de trabajo, el peso del equipo de salud, el peso de las instituciones de salud, los pacientes que entran a terapia, es decir, una situación que va más allá de contar casos, ¿no es cierto? Que quizás eso es un poco la preocupación que quiero transmitir. Miren la realidad epidemiológica. Se transmite de persona a persona a través de unas gotitas, las gotitas de flush, que uno las tiene al toser o estornudar. Y por otra parte, por contacto, por situaciones o superficies contaminadas, generalmente superficies no porosas, y puede permanecer hasta 48 horas, y requiere de un contacto estrecho. Esto les hace recordar a COVID, claramente, porque también COVID se transmite por contacto, y se transmite de persona a persona y por gotita respiratoria. Es decir, que por eso que muchas veces cuando uno tiene una definición de caso sospechoso de COVID y empieza a circular menos, ese caso sospechoso de COVID, cuando uno hace el análisis de laboratorio pertinente, termina siendo, por ejemplo, una influenza. Influenza es muy contagiosa, tiene una alta tasa de ataque en comunidades cerradas, y en general, en clima templado como es el cono sur, afecta sobre todo en otoño e invierno. Y siempre tiene una característica. Siempre estábamos acostumbrados a que circulaba influenza y sincicial respiratorio. Y es como que uno va respetando el nicho ecológico del otro, ¿no es cierto? En los chicos muy chiquitos, en las personas de tercera edad, en embarazadas, en pacientes con inmunocompromiso, puede ser una enfermedad grave que amerite tener una internación, terapia intensiva, e incluso con más alta tasa de letalidad en estos grupos de más alto riesgo. Y vamos a entender el porqué de estas pandemias de influenza. Primero, tiene dos antígenos el virus influenza. Tenemos la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina permite
la adhesión viral, es decir, a la superficie de la célula humana, de la célula respiratoria. Se puede adherir, pero genera protección también, genera una respuesta inmune basada en anticuerpos. Y la neuraminidasa, una vez que el virus se adhiere, porque la hemaglutinina lo ayuda, la neuraminidasa que tiene el virus lo permite liberar hacia esa célula que entonces ya está infectada. Incluso también genera una respuesta de anticuerpos que van a tratar de restringir esa diseminación y van a tratar de reducir la importancia de esa, o la severidad o la gravedad de esa infección. Por otra parte, también tenemos antígenos internos como proteínas de membrana, de matriz proteica, nucleoproteínas, que van a determinar el género. Pero piensen que esta hemaglutinina, que yo les comenté, estaba en la superficie, y la neuraminidasa son los que van a definir subtipo y la cepa. Entonces, en el virus de influenza A, nosotros las clasificamos de acuerdo a la hemaglutinina y a la neuraminidasa. La hemaglutinina permite que haya 18 subtipos, desde el H1 al H18. Mientras que la neuraminidasa, que era el que permitía entrar a la célula y la infectaba, da 11 subtipos, N1 a N11. Y si ustedes vieron en la diapo anterior, la mayor parte de las pandemias son AH3, H por la hemaglutinina, H3, N2, N2 por la neuraminidasa. Y aquí se va dando el juego con influenza. El cambio permanente de antígenos, tanto el antígeno de superficie como es la hemaglutinina, como el antígeno más interno que es la neuraminidasa. En el caso de influenza B, ya tenemos otro tema totalmente diferente. Hay dos linajes, que son Yamagata y Victoria, que son los que van pocas veces co-circulando y más veces un año predomina uno y otro año predomina otro. Cuando uno se pone a mirar qué pasa con influenza, es uno de los antígenos más variables que tenemos. Ustedes piensen que vacunas como difteria, tétanos, polio, triple viral, hepatitis B, uno siempre usa la misma vacuna. Cada año no la va cambiando. La triple viral, el componente sarampión, desde que nosotros tenemos componente sarampión, siempre es el mismo. En cambio, miren ya la diferencia en neumococo, que tiene serotipos, o en el meningococo, que tiene 0 grupos, puede variar año tras año lo que circula. Y en gripe, ese es el gran tema, porque cada año puede cambiar y empezar a circular una cepa, en el caso de influenza A, o un linaje, en el caso de influenza B, que puede ser diferente al año anterior. Entonces, hay antígenos que dieron objeto a vacunas que son muy estables, como todo el que ustedes ven en esta diapo, y que lo tienen claramente a la izquierda. Por eso es que las vacunas siempre son iguales. Y hay otras que no, como gripe, que la vacuna tiene que variar año a año, porque es diferente lo que va circulando. Bueno, y acá tenemos algo muy interesante, que son los cambios antigénicos. Uno puede llegar a tener shift antigénicos, en el cual claramente el shift antigénico es el cambio que se da en la hemaglutinina, en la neuraminidasa o ambos. Y como ya dijimos, estos antígenos H o N solamente están en influenza A. Entonces se comienzan a recombinar el ARN del virus, incluso virus de distintos orígenes, muchos de ellos provenientes de animales, y dan origen a un nuevo subtipo que puede causar pandemias. Esto es lo que se llama el shift antigénico o cambios mayores. Luego podemos llegar a tener cambios menores que dan brotes epidémicos anuales y que uno las tiene en cuenta para la elaboración de las vacunas, pero en realidad el gran tema en las pandemias de influenza son estos cambios mayores, en el cual cambia el antígeno H o el antígeno N. Incluso se recombina con especies animales y da origen a un virus totalmente nuevo, que es el origen de la pandemia, donde
El humano no tiene anticuerpos previos porque no ha tenido contacto. Y eso pasó con el H1N1 pandémico del año 2009. Por otra parte, también es interesante ver algunas características de esta situación epidemiológica. Desde que se introduce el virus SARS-CoV-2 en las Américas, bueno, hubo mucha detección del SARS-CoV-2, hubo mucha detección sobre todo al comienzo para intentar buscar influenza, y no teníamos influenza circulando. Prácticamente era nula la circulación de influenza en el 2020 y gran parte del 2021. Sin embargo, y esto es lo nuevo que les quiero transmitir, en las últimas 4 semanas del 2021 comenzamos a tener circulación de influenza y comenzamos a tener H3N2. En realidad, sorprendente, porque fue en verano, prácticamente las últimas, a partir de noviembre aproximadamente, empezamos a tener detección, nosotros en pediatría en chicos más grandes, en adultos mayores también, pero hubo circulación de influenza a fines de año, que comenzó en el mes de noviembre, lo cual un grupo poco esperable, porque en el caso de la pediatría eran chicos más grandes, después de casi 2 años de no circular, y por otra parte, mucho en verano que uno no lo espera. Uno en el hemisferio sur está esperando influenza, como dijimos antes, en otoño o en invierno. Y este aumento se vio en el hemisferio norte, también se vio en el resto de América Latina, y en realidad estuvo o se puede explicar muy bien, porque se comenzaron a disminuir y en cierta forma flexibilizar todas las medidas de control. Evidentemente permitió que nosotros pudiéramos tener circulación de influenza. Vamos a ver entonces un poco esta situación epidemiológica. En todas las áreas de América Latina circuló influenza. En América del Norte empezó la temporada de invierno, pero lo vimos en América Central, Guatemala, Honduras. Después tienen esta clase, la van a tener grabada, así que la pueden leer esta diapo que es más compleja, con más tranquilidad, pero se vio en la América Central, se vio en la región andina, se vio en Brasil y en el Cono Sur. Claramente en todas las, digamos, diferentes regiones. Y miren ustedes qué interesante, esta es una actualización bastante reciente, donde uno mira qué pasa con SARS-CoV-2, se ve claramente los picos epidémicos de SARS-CoV-2, pero miren qué interesante lo que es esta pequeña circulación, ustedes están viendo de influenza, que está apareciendo en algunas regiones. Por supuesto, en rojo tenemos el SARS-CoV-2, que es la estrella desde hace 2 años aproximadamente. Es por eso que el Ministerio de Salud de la Nación, el 19 de febrero, saca una alerta epidemiológica, donde habla, cuidado, está circulando H3N2 en el contexto de la circulación del virus COVID. Entonces, cuidado porque esto se ha visto en varias jurisdicciones del país. Y esta alerta permitió sobre todo que el Instituto Malbrán empezara a clasificar y a subtipificar los casos. Fueron 166 casos de influenza, de los cuales 100 se subtipificaron y se encontró que era H3N2. Y solamente muy poquito, un 1% H1N1. Es decir, que a fines de año del 2021, incluso ligeramente apenas avanzando en el 2022, pero sobre todo fue del 2021, porque luego, si ustedes recuerdan muy bien, en el 2022 ya enero es Omicron, y ahí dejó de circular influenza. Pero en noviembre aproximadamente tuvimos un pequeño brote de H3N2. Incluso cuando uno veía los grupos de edad, los encontramos en todos los grupos de edad, pero sobre todo lo encontramos en nosotros en el Hospital de Niños, por ejemplo, en chicos más grandes, que no era tan esperable como comenté antes. También se empezó a ver virus incisional respiratorio, adenovirus, parainfluenza y metanemovirus, pero estos, por supuesto, con mucha menor incidencia. Pero les quiero comentar que ahora, en este momento,
en chicos y sobre todo en la zona del AMBA y otros centros urbanos también, lo que están notando ahora que dejó de circular con tanta importancia Omicron, están apareciendo estos virus respiratorios. No tanto influenza, pero estamos teniendo adenovirus para influenza. De hecho, hay un número muy importante de casos pediátricos con adenovirus. Cuando uno puede hacer el panel respiratorio, observa claramente cómo emergen estos virus. Entonces, miren qué importante para entender esta situación epidemiológica, porque el SARS-CoV-2 ocupó el nicho ecológico, pero cuando empieza a bajar la transmisión, que es lo que sucedió en noviembre, por ejemplo, que había pocos casos de SARS-CoV-2, inmediatamente empieza a circular influenza, con otras características, incluso en un momento del año que nadie lo esperaba. Entonces es una compleja realidad esta circulación de los virus respiratorios. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar para este 2022? Bueno, evidentemente estamos teniendo más flexibilidad de protocolos y estamos esperando realmente una estación de influenza bastante importante, al igual que de sincicial respiratorio, porque piensen que hace 2 años no hubo contacto con este virus. Hubo 2 cohortes de chicos que no conocieron al sincicial y no conocieron a la influenza. Entonces, evidentemente, con este aumento de actividades, no o es esperable que pueda haber brotes, ¿no es cierto? Vamos a ver las vacunas de influenza ahora. A partir de la gripe española, se empezó a trabajar fuertemente en influenza, dado realmente la situación devastadora en su momento. Se dice que la gripe española en parte fue por influenza y en parte por Streptococcus pneumoniae, porque desde ya les cuento que neumococo e influenza van siempre de la mano. Entonces, aquí la alta mortalidad que se vio en el 1918 fue también por esta cocirculación o esta sobreinfección de neumococo en pacientes graves con influenza. Pero a partir de 1933 se aísla el virus influenza y se empieza a trabajar en vacunas. Quiero que miran todo el tiempo que llegó o todo el tiempo que lleva tener una vacuna, desde que se aísla el virus en 1933 hasta 1948, que ya se crea el Centro de Influenza de la OMS, e incluso en el 45 ya tenemos una vacuna inactivada contra influenza, pero del 33 al 45. Y si uno lo piensa en SARS-CoV-2, en menos de un año tuvimos vacunas. Entonces realmente es un hecho muy impactante cuando uno se pone a considerar y a comparar esta pandemia con situaciones previas. Bueno, lentamente sigue trabajándose mucho en influenza y en vacunas. Esto es un tema que no ha terminado, hasta tal punto que hay aprobación de vacunas nasales en el 2003, vacunas pandémicas en el 2009, que fue H1N1. Si ustedes recuerdan, en ese momento nosotros vacunamos con vacuna Fosetria. Recuerdan que eres solo H1N1. O en el 2012 que comienzan las vacunas celulares para reemplazar a las vacunas que se fabrican en huevo. Entonces acá hay un esquemita de qué tipo de vacunas tenemos, lo cual no quiere decir que todas estén en la Argentina. Tenemos vacunas inactivadas con fragmento viral split, subunidades purificadas, vacunas virosomales, de hemoglutinina recombinante que son de uso intramuscular. Tenemos intradérmicas inactivadas y las vivas atenuadas adaptadas al frío de uso intranasal o en aerosol. Todas no están en la Argentina, claramente. Nosotros estamos teniendo vacunas inactivadas, ahora vamos a hablar un poco más lo que tenemos en Argentina, pero esto es lo que se trabaja en el mundo fundamentalmente, ¿no es cierto? Y que en algún momento tendremos también la posibilidad de tener una mayor cantidad de tipos de vacunas antigripales disponibles. Nosotros tenemos en la Argentina vacunas trivalentes y tetravalentes. La vacuna trivalente adyuvantada es una vacuna que se potencia con un adyuvante que es el MF59 y se usa sobre todo para adultos mayores de 65. Esta vacuna trivalente adyuvantada es una vacuna de calendario que se le da a los adultos mayores de 65 años
¿Y por qué el adyuvante? Porque el adyuvante permite que el antígeno, el que yo les hablaba, ese antígeno que genera la respuesta de anticuerpos, se quede más tiempo en las células de presentación del sistema inmune y genere una respuesta de anticuerpos más sólida, más robusta, que en adultos mayores es muy importante, porque el sistema inmune generalmente da una respuesta un poco más débil. Entonces, vacuna adyuvantada, calendario para adultos mayores. Luego tenemos vacunas con alta carga, aprobada su uso también para adultos mayores, que tiene 4 veces más la cantidad de antígeno que la dosis estándar. También para intentar generar mejor respuesta inmune en el adulto mayor. Esta no es de calendario, pero en privado se puede conseguir y posiblemente en farmacias ha habido estas vacunas de alta carga. Pero calendario son las vacunas trivalentes adyuvantadas que tenemos disponibles en forma gratuita. Y por otra parte también hay otras posibilidades. Ustedes piensen que hay vacunas que a veces son vacunas celulares, ¿no? Flucelvax, por ejemplo, que es una vacuna cuadrivalente, es la única vacuna que está inactivada en base a células. Es decir, que en lugar de producirse un huevo de gallina, se hace en célula. Está aprobada por la FDA para usarse en Estados Unidos y este año en privado se va a lanzar en Argentina. Es la vacuna Flucelvax, que no se fabrica en huevo como las trivalentes que estamos acostumbrados, sino que se hace en cultivos celulares. Y por último tenemos vacunas recombinantes, donde ¿se acuerdan? Este antígeno hemoglutinina que yo les comenté, se combina con un baculovirus, se recombina con otro virus en última instancia, le da las instrucciones de ADN a la célula y rápidamente produce el antígeno. Es interesante porque no requiere de un virus cultivado en huevo, ni tampoco usa huevo de gallina. Eso es importante, se está tratando lentamente de cambiar la producción de las vacunas influenza, que en lugar de repicar en huevo, puedan ser celulares cada vez más para evitar cambios en la línea de producción de la vacuna. Entonces, dijimos, para adultos mayores, trivalente con adyuvante, o a vacuna trivalente con dosis alta de antígeno. Y ahí tienen los nombres comerciales. Yo les explicaba que Fluzone, por ejemplo, que es de Sanofi, la encuentran más en el área privada, y me imagino que en farmacias lo tienen. Mientras que la trivalente adyuvantada es la vacuna de Seqirus, que es una vacuna de calendario, que es el país le compra a Seqirus y a Synergion esta vacuna. Ustedes no sé si lo recuerdan, creo que lo hablamos el año pasado, que la planta de Synergion está en Pilar y es la que abastece de vacuna antigripal a todo el país. La OMS siempre recomienda las cepas. Recuerdan que la cepa del hemisferio norte es diferente a la del hemisferio sur y hay centros nacionales de influenza en 104 países y en la Argentina el Centro Nacional de la Influenza es el Instituto Malbrán, que es el que manda a la OMS los hallazgos y los aislamientos para poder identificar y colaborar con la identificación de la cepa que le va a corresponder al hemisferio sur. Esto es un tema que se trabaja influenza todo el año. Por otra parte, acá está la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en la cual en el año 2020, ahí lo tienen arriba, se introduce este cambio en el cual se pone la vacuna antigripal trivalente, inactivada, adyuvantada en el grupo de mayores de 65. Es un cambio de fines del 2020. Es por eso que en realidad esta vacuna se aplicó recién el año pasado, en el 2021. Por otra parte, siempre la temporada de influenza puede coincidir con la circulación de SARS-CoV-2. No sabemos cómo va a continuar esta pandemia luego de Omicron. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que vacunar a partir de los 6 meses de edad, porque ahí tenemos una vacuna que va a hacer impacto. Y si no podemos todavía hacer tanto impacto en SARS-CoV-2, aunque sí tenemos vacuna, si asociamos vacunas SARS-CoV-2, vacunas COVID, con vacuna de influenza, evidentemente
al ser ahora 2 enfermedades inmunoprevenibles, vamos a lograr frenar transmisión. Y es muy importante porque hay que prevenir. Estas vacunas influenza tienen un objetivo, que es disminuir la hospitalización, la mortalidad. Es decir, al igual que SARS-CoV-2, las vacunas de influenza no cortan la transmisión, porque no son vacunas para erradicar, son vacunas para controlar y evitar formas graves fundamentalmente. Por otra parte, son todas las vacunas que liberó el ANMAT, que las tienen ahí con sus nombres comerciales, que ustedes las pueden ver, que en general hay vacunas pediátricas, vacunas de adultos, esos son los laboratorios que más están involucrados, y todo se va tendiendo a tener vacunas tetravalentes. La vacuna tetravalente es una vacuna que va a reemplazar quizás en un futuro a la trivalente, porque agrega el segundo linaje de la cepa B. Nosotros tenemos una influenza A, que generalmente el centro de la OMS, y en esto recuerden que colabora todo lo que es el Instituto Malbrán, dice, bueno, será un H3N2, un H1N1, y va marcando la importancia de la influenza A. En el caso de la B, la vacuna trivalente elige o Yamagata o Victoria. Las vacunas cuadrivalentes tienen una característica importante, que introducen las 2 linajes, Yamagata y Victoria. Entonces es importante porque no se sabe muchas veces cuál es el que va a circular. Acá tenemos el calendario, que está muy bueno verlo, la vacunación es anual, los niños menores de 9 años que se vacunan por primera vez tienen que recibir 2 dosis de vacuna, menor de 9 años. Esto lo aclaro porque el calendario gratuito y obligatorio es 2 años, menores de 2 años, de 6 meses a 2 años. Pero uno puede tener la posibilidad, y de hecho se incentiva, la vacunación a más edad. Entonces recuerden que si nunca se vacunó antes, hasta menores de 9 años, que por primera vez lo hacen, tienen que usar 2 dosis de vacuna como esquema primario. Y ahí tenemos, de 6 a 35 meses, número de dosis por primera vez son 2, y número de dosis, si ya hay una vacuna previa, es una sola. De 3 a 8 años, lo mismo. Hasta 9 años, en prima vacunación, son 2 dosis. Y si ya uno tuvo una vacuna previa, una dosis. Lo que va a cambiar es la cantidad de la dosis, ¿no? Esta es la vacuna de calendario. Porque en los más chiquititos usamos en términos generales 0,25 y en los más grandes 0,5. Eso sería un poco la cantidad que trae el vial de la vacuna antigripal. Recuerden que no hay que respetar intervalos entre vacuna antigripal y vacunas COVID. Es decir, las puedo dar simultáneamente, o una un día y a los 2 o 3 días la otra, o a la semana. No hay intervalos que tenga que por qué cuidar. Y en última instancia es coherente, porque las vacunas COVID son vacunas inactivadas. En general son antígenos no replicativos, al igual que la vacuna antigripal. Al comienzo se dejaban 14 días porque para estar más tranquilos en cuanto al perfil de seguridad, pero eso quedó totalmente claro que el perfil de seguridad de las vacunas COVID o influenza no se ven en cierta forma influenciados unos por otros, por lo cual no tenemos que guardar intervalos. Las instrucciones para calendario son las mismas de siempre. Estamos vacunando embarazadas, puérperas, los chicos hasta 2 años, también estamos vacunando todos chicos y adultos con factores de riesgo, fundamentalmente. Y piensen que hasta 8 años, siempre primo vacunación, son 2 dosis. Cuando uno tiene una dosis previa, con una dosis alcanza, pero ya a partir de los 9 años, estamos dando una dosis única. Esto con criterio individual, igualmente cualquier persona se la puede indicar. Esto es lo gratuito de calendario. Pero si yo tengo una persona joven de 20 años que se quiere vacunar, pues su riesgo va a ser mucho menor que el que otras personas, a lo mejor que un inmunocomprometido, pero se puede vacunar perfectamente y no hay ningún tipo de problema. Acá tienen todos los grupos de factores de riesgo que van a permitir la vacunación gratuita en los vacunatorios del país.
las enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencia, los trasplantados y otro grupo que también es importante tenerlo en cuenta. Esto lo tienen en las guías habituales, también lo van a tener en esta presentación, y estos grupos no han variado para vacuna influenza. Son vacunas muy seguras, no causan enfermedad porque son inactivadas. Esto es un mito que hay que desterrar. Ustedes como equipo de salud tienen que ser muy fuertes en dar este mensaje comunicacional. La gente muchísimas veces dice, me vacuné contra la gripe y me contagié. Bueno, eso no es así, porque se vacunó contra la gripe y tuvo gripe por la vacuna, no tuvo gripe por la vacuna. En toda instancia se habrá contagiado otro virus respiratorio. El virus influenza tiene un corto periodo de incubación, al igual que los otros virus respiratorios. Y quizás yo me estoy dando una vacuna influenza y teniendo en cuenta que el periodo de incubación es corto, de 2 a 5 días, a lo mejor ya estoy en periodo de incubación de influenza. Me vacuno y a las 48, 72 horas hago una gripe. Pero no es por la vacuna, es porque yo ya estaba incubando influenza y así me vacuné. O bien estaba incubando un adenovirus, o estaba incubando un metaneumovirus. Son todos los virus respiratorios, son de cortos periodos de incubación. Entonces empieza a haber una creencia popular de que la vacuna me trajo la enfermedad. Y esto no es así, es imposible, porque son vacunas inactivadas. Tienen pocos eventos adversos, las podemos dar con todas las vacunas. Recuerden que es una vacuna perfectamente útil para dar al inmunocomprometido. Tenemos que darla al conviviente de paciente inmunocomprometido. Por eso yo acá marqué mucho las falsas contraindicaciones. Uno conviviente de inmunocomprometido lo tiene que vacunar, por el contrario, o bien si tiene un paciente VIH, o si es una intolerancia al huevo o una reacción alérgica no importante, tratamientos antibióticos, convalescencias de enfermedades, tratamientos con corticoides, el embarazo, la lactancia. Hay que vacunarlos. Muchas veces estos grupos constituyen falsas contraindicaciones y siempre hay alguien que le dice a una embarazada, no te vacunes, cuando en realidad la vacuna influenza se puede usar en cualquier trimestre del embarazo, en el primero, segundo o tercer trimestre, sin ningún tipo de problemas. Siguen persistiendo como contraindicación si uno tiene una reacción anafiláctica a alguna vacuna, o en los menores de 6 meses, porque obviamente no hay vacuna para el primer semestre de la vida. Siempre causó mucha inquietud aquellas personas que tenían antecedentes de síndrome de Guillain-Barré después de la vacunación para influenza. Si uno tiene una historia de síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de una dosis previa de una vacuna para influenza, es una precaución. Si no tiene mayor riesgo de complicación grave y se sabe que ha experimentado un síndrome de Guillain-Barré las 6 semanas posteriores a la vacunación contra influenza, en general uno no lo vacuna. Pero si uno sabe que es una persona de más de 65, un hipertenso, obeso, diabético, con factores de riesgo importante, bueno, ahí en cierta forma se discute el riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Pero en general, si en las 6 semanas, que es un poco el periodo ventana en el que se aparece un síndrome de Guillain-Barré después de una vacunación influenza, uno la tiene que cuidadosamente evaluar para ver si puede ser atribuido a la vacuna o no. Esto es un poco un esquema de todo lo que yo le fui diciendo. Cuando uno tiene reacciones alérgicas graves, es cuando pone un parate a la vacunación o manda un alergista o evalúa, pero en general se trata de vacunar para influenza y ver muy bien el riesgo del beneficio. Recordemos que es una vacuna inmunogénica. Este es el título de anticuerpos protectores, de 1 en 32 a 1 en 40. No hay un buen correlato de protección. Los chicos más chicos tienen, al igual que el adulto joven, mejor respuesta. Y también recuerden este tema de las 2 dosis para tener una buena respuesta antigénica. Por otra parte, creo que es interesante también ver que esta respuesta antigénica depende de factores, como ya dijimos antes, la edad. Por eso es que tenemos para el adulto mayor otro tipo de vacuna. La salud del receptor, porque si es un inmunocomprometido va a responder menos. Y también algo que es muy importante, que los componentes de la vacuna
tengan un buen porcentaje de similitud con los virus que circulan. Es decir, lo que se llama que tengan un buen macheo. Es muy importante el macheo de la vacuna con lo que circula. Si no, es lo que en inglés se conoce como mismatch. Y es lo que decimos en español, no correlaciona. Lo que circula no correlaciona con las cepas contenidas en la vacuna. Entonces, por eso es que se trata de poner la mayor cantidad de antígenos posibles en la vacuna. Y en este momento, el linaje B se quiere que haya coarivalentes que tengan los dos, Yamagata y Victoria, porque eso va a permitir machear mejor, tener mejor porcentaje de similitud con lo que circula. Recuerden que uno se vacuna con antigripal y tarda entre 14 días a 3 semanas, 21 días, para tener buenos títulos de anticuerpos. Y en general dura entre 6 meses a 12 meses. No sirve para la temporada siguiente. La inmunidad que yo o me da un subtipo, da poca o nula inmunidad contra otros subtipos. Vamos a ver entonces, una vez terminada la importancia de vacunar para influenza, vamos rápidamente a ver neumococo. Neumococo es un poco más tranquilo como para poder verlo, ¿no es cierto? Esta es una característica de neumococo, es un diplococo gram positivo, tiene una cápsula, que es el factor de virulencia, pero también es el que permitió elaborar la vacuna. ¿Por qué? Porque uno conjuga la cápsula y tiene vacunas conjugadas. La vacuna Prevenar 13, que se usa en este momento para esquema secuencial, y que es la vacuna de calendario en pediatría, es una vacuna conjugada, que parte a partir de la cápsula. Y por otra parte, esto es un germen que se porta como portación nasofaringea, y sobre todo el gran riesgo son los más chiquitos y los adultos mayores. Es por eso entonces, todo lo que implica la protección de estos grupos es clave. Recuerden que el invierno, los jardines maternales, el hacinamiento, las infecciones respiratorias, todo ello favorece lo que tenemos con neumococo. Miren ustedes la importancia de la carga de enfermedad, generalmente la tienen claro en los primeros años de la vida, y en los últimos años aumentan las tasas de incidencia. En rojo se ve muy bien la alta tasa de incidencia en el menor de 5, la mayor tasa de incidencia en el adulto mayor. Por otra parte, con la incorporación de la vacuna, claramente uno ha visto cómo han disminuido el número de casos, tanto tasas de meningitis como de neumonía. Acá tienen, digamos, la neumonía, como ha bajado, y acá la meningitis. Para el 2019 hubo un ligero aumento, y esto está ligado que costó mucho tener buenas coberturas de vacunación. En general, esta es la tasa global de letalidad, entre el 16 y el 17%, y lo que se observó después que uno introduce las vacunas a calendario es que baja la aportación de los serotipos vacunales y aumentan los serotipos no vacunales contenidos en la vacuna. Pero hubo mucho impacto en la enfermedad neumocóxica, en la enfermedad grave fundamentalmente. Y recuerden que el neumococo puede portarse, pero también puede causar enfermedad invasiva, sepsis, meningitis, neumonía, bacteriemia. Da también infecciones de mucosa, otitis, sinusitis, conjuntivitis, y sobre todo con el uso en mayor importancia da mucha resistencia a los antimicrobianos, a veces porque la utilización de antibióticos no es lo racional que uno quisiera. Este es un germen que da mucho otitis y menos meningitis o bacteriemia. Ahí tienen un poco ustedes la pirámide de lo que causa este germen, ¿no es cierto? Por supuesto, causa mucho más formas leves o moderadas que las formas graves que requieren internación. Recordemos entonces que se transmite por vía respiratoria y sobre todo el peso importante de acuerdo a los grupos de edad. Y acá tenemos la vacuna. Tenemos vacunas para los más chiquitos y vacunas para adultos mayores y vacunas para pacientes de riesgo. Hay dos grandes vacunas que usamos en el país. La vacuna neumococo conjugada 13 valente y las vacunas polisacáridas 23 valente que no están conjugadas. Esto es una gran diferencia entre lo que es
una vacuna conjugada que da inmunidad a más largo plazo que una vacuna polisacárida no conjugada que tiene más corta respuesta inmune. Estas vacunas en el calendario para inmunocomprometido o para 65 años y más se combinan. Mira, acá tenemos el esquema de las vacunas polisacáridas conjugadas. Yo tomo la cápsula, le voy a tratar de manejar esa cápsula de forma tal que me dé una respuesta inmune de dependiente que tenga largo plazo, que persista mucho tiempo. Y sobre todo que sea inmunogénica para los más chiquititos, menores de 2 meses. Y por otra parte, estas vacunas también bajan la portación. Recuerden que esta es una gran diferencia de neumococo con influenza. Neumococo se porta, y lo que se porta se transmite. Y las vacunas, lo que es muy importante, bajan la portación también. Por otra parte, acá están las vacunas. Yo quiero que miren la 13, porque es las vacunas que están en el país. La 7 y la 10 prácticamente ya no existen en el mundo. La 7 fue la primera que apareció, ¿se acuerdan? 2010, un poco antes también. Pero ahora todo es en América Latina, prácticamente en la Argentina es 13. Y ahí están los serotipos que están contenidos en la 13 valente. En este momento ya se están investigando vacunas 15 y de 20 serotipos. Utilizan para conjugarse una proteína transportadora que es el CRM-197. Entonces, prácticamente en el mundo ya la vacuna 13 valente está incorporada. Acá la FDA, el ADMAT la han aprobado claramente para prevenir enfermedad neumocóxica invasiva, otitis, en los mayores de 50, sobre todo para enfermedad neumocóxica invasiva, y también en aquellos adultos que tienen factores de riesgo. Y la otra vacuna, que también la usamos y que no está conjugada, recuerden eso muy bien, es una vacuna de 23 serotipos, que contienen 82.5% de todos los serotipos que hay en la Argentina. Una tiene 13 serotipos, la otra tiene 23. Por supuesto cubre más la que tiene 23. Pero ¿qué pasa? La que tiene 23, la inmunidad dura menos. La que tiene 13 dura más. Por eso es que hay esquemas que se llaman secuenciales, para tomar de cada vacuna lo mejor que pueda dar. La 13 valente, porque para esos 13 serotipos da inmunidad de largo plazo. La 23 valente, porque tiene más serotipos, pero ¿qué pasa? Da una respuesta de corta duración, 5 años, no protege a los más chiquitos, no previene otitis media, no previene sinusitis y tampoco disminuye la aportación. Por eso les digo, la 23 es más acotada porque la inmunidad a los sumos 5 años, mientras que la 13 deja inmunidad a largo plazo. Revacunarse solo una vez y está indicada para pacientes de alto riesgo, asplenias, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, HIV, inmunosupresión, y todos aquellos que se vacunaron antes de 65. Si yo tengo una persona que se vacunó a los 60 con la 23 valente, a los 65 o más le puedo dar una revacunación, es decir, darle una segunda dosis. Pero si se vacunó a los 65 o más, la dosis de 23 valente es una dosis única. Bueno, acá tenemos los serotipos, como ya les comenté. Ven que la 13, obviamente, tiene 13 serotipos, cubre menos, pero deja más tiempo protección. La 23 tiene más serotipos, pero lo que pasa es que la protección está más acotada también. Y acá tenemos los factores de riesgo. Acá tenemos ambas vacunas, que es un poco el resumen para que ustedes lo vean tranquilos de todo lo que yo les fui comentando, para que lo tengan en un cuadro. Entonces van a ver ahí clara las coberturas, la inmunidad, cómo lo usamos, y me parece que es importante porque resume todo lo que venimos diciendo. Y acá el esquema secuencial. El esquema secuencial lo usamos sobre todo para personas mayores de 65 años. Usamos primero la 13 sobre todo, y después la 23. Y recuerden que a partir de 65 la dosis es única.
Cuando yo tengo un paciente inmunocomprometido, también uso el esquema secuencial. Comienzo con 13 y sigo con 23. Pero acá sí se hacen refuerzos de 23 a los 5 años de la primera dosis. Esto sería el grupo de los inmunocomprometidos de alto riesgo. Cuando yo tengo no inmunocomprometidos, pero que tengan riesgo, por ejemplo, cardiopatías, diabéticos, alcohólicos, enfermedad, digamos, hepática crónica, también hago el esquema secuencial. Hago 13 y después 23, pero ahí no le hago el refuerzo de la 23. Entonces, el refuerzo de la 23 queda para el inmunocomprometido de alto riesgo. Si no, siempre hago 13 y 23. Y la 23, una dosis única. Cuando yo tengo un trasplantado, ahí hago 13, le doy una dosis segunda de 13 y un refuerzo de 23. Es un esquema especial para trasplantados de altísimo riesgo. Bueno, acá tenemos entonces 13, espero 8 semanas, le puedo dar la 23 y recuerden el refuerzo para el inmunocomprometido, a los 5 años le doy una segunda dosis de 23. Cuando yo tengo una persona de 65 años, yo lo que le doy es la 13 y luego le doy la 23. Si yo no tengo un grupo, no tengo un inmunocomprometido, le doy la 13 y le doy la 23. Generalmente, si no está inmunocomprometido, espero 12 meses. Recuerden la importancia de los 65 años o más, porque en ese caso uso una sola. Y este es el esquema pediátrico. En el primer año de vida, calendario, le damos 2 dosis y un refuerzo, hacemos 4 meses y al año el refuerzo, de 12 a 23 meses, una dosis y el refuerzo. Siempre esto se empezó a hacer a partir del año 2011. Y a los prematuros le damos 3 dosis y un refuerzo. Y siempre por edad cronológica. A partir de los 24 meses, es decir, a partir de los 2 años, la dosis es única. Entonces, 13-23, con esquema completo de 13, para mayores de 2 años le damos una 23. Recuerden que en pediatría en general también estamos esperando 8 semanas entre el intervalo entre la 13 y la 23. Bueno, creo que es interesante, esto es un poco, refuerza lo mismo que yo les decía. Acá tienen esto mismo que yo les comenté en un cuadro resumen, ustedes lo pueden ver con tranquilidad, porque les va a resumir el esquema secuencial, que es uno de los puntos que más tenemos que trabajar. El impacto en la vacunación, comenzamos a vacunar, bajó drásticamente el impacto, digamos, ha tenido un impacto muy grande, bajaron la neumonía, bajó la meningitis. Esto se ve en varios estudios en el país. Estos son datos del Ministerio de Salud. Uno observa claramente la disminución de meningitis y neumonía, la disminución de las tasas de neumonía en los chicos menores de 5 años, como se ve en el gráfico, cómo bajan todos los serotipos incluidos en la vacuna, pero miren algo interesante, empiezan a subir los no incluidos en la vacuna. Por eso es que cada vez más se está tratando de tener vacunas de 15 o de 20 serotipos, porque cuando uno tiene una 13, claramente comienzan a reemerger los serotipos no incluidos en la vacuna. Y observen que uno puede tener diferentes tipos de neumonía, pero lo importante es ver el impacto. Este es un estudio que nosotros hicimos, que está publicado, en el cual uno ve cómo bajan las neumonías consolidantes, y estos son datos para mostrarles qué importante fue tener una vacuna de neumococo en calendario, ¿no? Claramente, y tener una vacuna de neumococo para los mayores también. Entonces, recordemos trabajar en vacunar, no perdamos oportunidades, porque la incorporación de la vacuna en calendario disminuyó drásticamente todo lo que fue la carga de enfermedad. Los adultos mayores son claves, los inmunocomprometidos también, y por supuesto la vacunación pediátrica de calendario. Y que las vacunas, en realidad, las vacunas conjugadas, son muy importantes porque dan inmunidad a largo plazo. Me gustaría que quedara muy clara la diferencia entre una conjugada
13 valentes de calendario, de una no conjugada 23 valente, que también está en calendario, pero que da una inmunidad de menor duración, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y creo entonces que con este resumen claramente podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángela, muy clara como siempre. Voy a pasar a leerles algunas de las consultas que ingresaron al chat. Si bien algunas de ellas ya han dado la respuesta en su ponencia, quizás quisiera ampliarlas en función al tiempo que tenemos. Sí. La primera pregunta dice, ¿qué grupo etario está recomendado vacunar este año para gripe, teniendo en cuenta la circulación simultánea de COVID? ¿Cuál sería el calendario para gripe, no es cierto? Claro, ¿qué grupo etario habría que vacunar teniendo en cuenta la circulación de COVID? Bueno, a ver, es lo que un poco estuve diciendo en la charla. Una cosa es la vacunación obligatoria de calendario, que esa no cambió. Nosotros seguimos teniendo el menor de 2 años, el inmunocomprometido, todos los grupos que yo les mostré, los mayores de 65. Pero obviamente, si uno tiene prepagos, obras sociales o el que lo quiera hacer, se puede vacunar a cualquier edad. El calendario está tomando esos grupos que fueron los grupos que les comenté. No hay un grupo diferente. A mí lo que me gustaría marcar es que no hay intervalos entre vacuna antigripal y vacuna COVID. Es decir, que si en abril tenemos vacuna antigripal y me tocó el turno del refuerzo COVID, me lo tengo que dar. No importa el tiempo, me lo tengo que dar. Pero para calendario gratuito y obligatorio no hay cambios. Es el mismo de siempre. En cambio, obviamente uno a nivel privado se puede acercar y recibir la vacuna que quiera. Gracias, doctora. La segunda consulta dice, ¿qué hay de cierto que la vacuna antigripal para el hemisferio norte el año 2022-2023 no va a salir sola, sino, como hasta ahora, sino que se la asocia a las ARN mensajeras? No, no tenemos todavía vacuna influenza con una plataforma de ARN mensajero. Aún no. Lo que sí se está especulando es esto, que como ARN mensajero es una plataforma nueva, en la cual uno lleva el mensaje genético para que la célula produzca el antígeno y provoca entonces una respuesta controlada, como ya lo vimos, esta tecnología que permitió 9 meses tener una vacuna, yo les marqué la diferencia, todo el tiempo que tardamos en tener una vacuna influenza, el corto tiempo que tardamos en tener una vacuna COVID. Entonces se está trabajando para incorporar esta tecnología a las vacunas antigripales, pero aún no están disponibles. No sé, hacia eso vamos. Todos esperamos poder tener una vacuna de ARN mensajero. Incluso también otra de las cosas que se está trabajando mucho es una vacuna influenza universal. ¿Por qué todos los años cambiar la vacuna? Es muy complicado. Si uno tuviera una vacuna universal con una base genética diferente, con una plataforma como la de ARN mensajero, probablemente no tendríamos que tener los cambios anuales. Pero bueno, eso es todavía investigación, no está disponible. Bien, doctora, muchísimas gracias. Seguimos. ¿Cuál es el protocolo actual a seguir al vacunar a personas anticoaguladas? Una persona anticoagulada es una persona que la podemos vacunar sin ningún tipo de problemas, mientras tenga estabilidad clínica y esté adecuadamente medicada, ¿no es cierto? Que tenga control clínico. Uno anticoagula, pero también tiene un control clínico, no es que tiene 0 plaqueta. Entonces uno las podría llegar a vacunar. Hubo algunos intentos de hacer, en lugar de intramuscular, intradérmica, después de hacer menos dosis, pero en general se ha visto que hay que vacunar en ambiente protegido y no hay demasiado problema. Bien. Otra. Para chicos de 3 a 12 años, vacunados para COVID con Sinopharm, ¿es conveniente vacunar con antigripal 4 cepas para disminuir el riesgo de flurona? Siempre hablando de todos los niños, no solo de los que tienen algún riesgo. Mira, para todos los chicos, independientemente de haberlos vacunados con vacunas COVID, Sinopharm
o ARN mensajero si yo tengo un adolescente, los puedo vacunar, es excelente hacerlo. Y por otra parte, estamos hablando que no vamos a vacunar, nosotros estamos usando las vacunas COVID a partir de los 3 años, así que prácticamente los chicos de 3 años en adelante, el chico sano no es una vacuna de calendario. ¿Se acuerdan que dijimos que para calendario eran 2 años? Pero también dijimos que los puedo vacunar si la familia lo puede hacer. Entonces va a pasar eso, que va a tener la vacuna Sinopharm, y después ¿qué hago? ¿Lo vacuno? Sí, si lo quiero vacunar, lo puedo vacunar perfectamente. Y si le quiero dar una vacuna cuadrivalente, mejor, porque va a tener las 2 linajes, Yamagata y Victoria. No hay ningún tipo de contraindicación. Bien, muchísimas gracias. ¿Seguimos con algunas más, doctora? Sí, ¿Puede sí. ser? Sí, Bien. claro que sí. Cuando se está tomando antibiótico, ¿es preferible esperar a tomar el antibiótico para vacunarse con la antigripal? Es independiente. La medicación antibiótica, lo que importa es el estado clínico. Si yo estoy medicada por una neumonía y estoy todavía con fiebre o saturando mal oxígeno, ahí no voy a darle ninguna vacuna. Pero si yo estoy tomando una medicación antibiótica y ya estoy con un cuadro clínico estable, prácticamente en fase de salida, perfectamente puedo recibir una vacuna. A veces pasa que a uno le dicen, bueno, a ver, este antibiótico lo tiene que tomar 14 días. O bien, hay enfermedades en las cuales uno hace profilaxis antibiótica, por ejemplo, infecciones urinarias, que da antibiótico durante meses, a veces a menor dosis. Uno se puede vacunar perfectamente. Lo que importa es tener el alta clínica. Eso sí es importante porque uno no va a vacunar a alguien que clínicamente todavía está sin resolver su situación. En ese caso no conviene. Pero si la persona clínicamente está bien, tiene su alta y está en buenas condiciones, se puede vacunar, aunque esté Bien. tomando antibióticos. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos. Con respecto a vacuna influenza en puérperas, en el Sanco local solo se lo dan hasta los 10 días después del parto. Sí. ¿No debería ser para todas hasta los 6 meses después del parto? Bueno, en realidad todo depende del objetivo. Si uno, ¿para qué se lo da en el embarazo? Para proteger al recién nacido con anticuerpos. Si uno se lo da a una puérpera, se perdió esa oportunidad, porque ya no le va a pasar anticuerpos a través de la placenta, porque ya el chico nació. Entonces se perdió esa oportunidad. Entonces se da una segunda oportunidad, evitar que la madre tenga influenza, fundamentalmente, y esté protegida. Más allá no se ha visto que sea tan efectiva para proteger al chico. En realidad, uno le da influenza a la madre para proteger a la madre embarazada, porque la madre embarazada es de alto riesgo. Una vez que ya tuvo su chiquito, ese riesgo es diferente. Entonces, si es para proteger a la madre, hay que darle en el embarazo. Si es para proteger al niño, la vacuna dada en el embarazo le pasa anticuerpos al chiquito y le permite quedar por lo menos bastante protegido al comienzo, en el primer trimestre. Se trabajó hasta los 10 días porque más allá no se dio demasiada efectividad, por eso se puso ese punto de corte. Bien. El serotipo 13 tiene larga duración. ¿Se usa una sola vez en la vida? La vacuna de 13 serotipos. La Sí. vacuna de 13 serotipos da larga duración, pero cuidado, porque depende de la edad. Por ejemplo, en pediatría una sola dosis no alcanza, hay que dar un esquema de 2 dosis más refuerzo. En los inmunocomprometidos ya dijimos que también hay que dar 2 dosis y a veces en el inmunocomprometido pediátrico le damos 3 dosis más un refuerzo. Pero se sabe que tiene larga duración. No me animaría a decir que toda la vida, pero sí que tiene larga duración. A diferencia de la 23, que tiene una duración más acotada. Por eso que se combina 13 con 23. Bien, después una sigue en el mismo sentido. ¿Qué intervalos de tiempo hay que esperar entre una vacuna de 13 serotipos y una de 23? 8 con porque 8 en algunos semanas casos, alcanza. perfecto, porque en algunos casos indican dar la primera dosis de 13 y al año la de 23. Sí. Antes en pediatría se hacía eso.
se daba la pediátrica y luego al año. Pero en general ahora se ha visto que con 8 semanas hay buena respuesta. Esta va en el mismo sentido. En trasplantados de altísimo riesgo, ¿cuánto tiempo hay que esperar entre primera y segunda dosis de 13? Entre primera, nosotros a un trasplantado le vamos a dar una de 13 y una de 23, ¿sí? Y en general los intervalos que se esperan son 8 semanas. Entre 13 y 23 son 8 semanas. Después dijimos que cuando es alto riesgo los vamos a revacunar. Y si los vamos a revacunar con 23, dijimos que a los 5 años. Bien. Otra. Personas menores de 65 años, ¿no se vacunan contra neumococo? Bueno, si uno quiere se puede vacunar. Incluso hay países que vacunan a partir de 50 años. Y se le da un esquema secuencial también, si uno quiere, 13-23, sin problemas, pero ya no es de calendario, porque no es el grupo de más alto riesgo. Hay países que están incluyendo a partir de los 50. Yo diría que uno vacuna de acuerdo al riesgo. Yo les mostré en el cuadro que cuál es el mayor riesgo. En general, después de los 50. Dejemos de lado el inmunocompromiso, ¿no? El inmunocompromiso no. Pero si yo tengo un adulto sano de 25 años, no tiene alto riesgo. Pero a partir ya de los 50 se comienza a incrementar un poco el riesgo. En el país se colocó 65 de punto de corte. Hay países que usan 60, incluso algunos usan 50. Pero bueno, gratuito, acá en el país 65. Que se puede hacer antes. Yo si tuviera que decirle a una persona a partir de 60 años, yo creo que perfectamente uno puede hacer un esquema secuencial y estar protegido. Bien, después, si el tiempo pasado entre la 13 y la 23 es mayor a 2 años, por ejemplo, ¿se hace una sola vez o hay que hacer otro refuerzo de 23 más adelante? No importa los intervalos. Recuerden que hay una ley en vacunas, que no importa el tiempo transcurrido, las vacunas son válidas, no se recomienzan o se dan dosis adicionales. Eso para todas las vacunas, El esquema secuencial, COVID también. Hoy le doy una, se la tengo que dar al mes y aparece a los 3 meses, le doy la segunda, no recomienzo ningún esquema. Los esquemas no se recomienzan, se hacen exactamente igual para cualquier vacuna. Bien. Ya vamos con las últimas, doctora. Si un paciente viene a la farmacia y no recuerda si se puso 1 o 2 vacunas de neumonía y tampoco sabe cuál se colocó, un problema. ¿qué hacemos? Un problema. Porque Severo. En general en el carnet hay que colocar si es 13 o es 23. Porque es verdad, la gente no tiene por qué saber. ¿Qué va a saber si es 13 o es 23? Le dice, me puse una vacuna para la neumonía. Vaya a saber cuál se puso. Bueno, si uno perdió el carnet, a veces hay que hacer un esquema, porque uno, a veces incluso, la gente dice, me puse la vacuna para la neumonía y la confunde con la antigripal. La gente no tiene por qué saber qué hizo. Entonces, uno podría decir, bueno, asumo que la primera fue 13, le completo con 23, pero siempre me queda la duda si a lo mejor no es una persona que ya venía de antes vacunada con 23 y no se dio la 13. Entonces es muy difícil elegir una u otra. Que algunos lo que hacen, bueno, le dan la 13 porque asumen que la 23, digamos, comilla, estar más extendida su uso en población mayor, seguro que la que tiene de antes es la 23, ¿no es cierto? Porque la gente adulta mayor está más acostumbrada a recibir 23 que a recibir 13. Eso, lo de 13, la vacuna que siempre se dijo es de pediatría. Entonces, si tendría que tomar una decisión, diría, bueno, a ver, seguramente se dio 23 porque es la que más está acostumbrándose o siempre se dio en el adulto mayor. Y lo que le debe faltar es la 13. Eso es una asunción que uno puede hacer. Claro. Pero sí. Es difícil, ¿no? Porque es difícil. ¿con qué criterio yo también puedo privar a una persona de que a lo mejor está confundiéndose y no se dio la vacuna de neumonía? Por eso es tan importante que las vacunas queden consignadas en el carnet y en un sistema electrónico,
para que se pueda encontrar la vacuna. Es un problema, si no. Es un problema, sí, disculpe, pero es un problema que es muy recurrente en nuestras oficinas Sí. de farmacia, porque los adultos mayores llegan a solicitar la vacuna y bueno, nunca recuerdan cuál es la que tiene Claro. colocada, cuánto tiempo hace que la coloca y tampoco, como usted bien dice, hay un lugar donde podamos acceder a esos datos y que esos datos Claro. sean correctos y uno pueda tomar una decisión correcta al momento de la dispensa. Sí. Sí, es todo un Es tema. difícil tomar decisiones cuando no hay información. Claro. Uno puede asumir que se dio primero una 23 porque es la más popular, entre comillas, y uno le da la Claro. 13, pero también con qué bases toma esa decisión. Es Sí, un problema es eso. Creo que eso hay que trabajarlo mejor. Sí, esperemos que así como está pasando con COVID-19, que hay un lugar donde se puede acceder y donde están todos los datos, en un futuro podamos tener información de todo este tipo de vacunas que es tan necesaria, sobre todo Miriam, porque los eso que es básico, Miriam, porque una de las cosas Sí. que se dijo que esta pandemia nos deje algo y nos sirve para algo, ¿no? Sí, Una de las esto cosas sería que algo. más, claro, una de las cosas que más aprendimos es la herramienta tecnológica para poder darle a las personas un adecuado seguimiento. Claro. Eso Y no lo teníamos. acceder a los datos en tiempos reales y desde donde uno lo Claro, necesite, donde todo el totalmente. sector salud integrado pudiéramos tener acceso a eso. Bueno, y Totalmente de acuerdo. Sí. la última pregunta, doctora, dice, adulto mayor de 65 años que tuvo neumonía este mes con una dosis de Prevenar, ¿cuánto espera para la dosis de 23 que le corresponde este año? Bueno, si Adulto tiene mayor. adulto mayor, se tiene que dar una 23. Si está resuelta su neumonía, si tiene alta clínica y que está bien, uno le puede, pasaron las 8 semanas, le da la 23. Perfecto. Y la que sigue, y esta sí, doctora, es la última, porque no queremos ya más abusar de la disposición, dice buena predisposición, dice que el año pasado no hubo 23. Sí. Si este año, los adultos que el año pasado deberían habérsela colocado, se la pueden colocar este año la dosis. Sí, claro que sí. Y esperemos tener una buena cantidad. Sí, que es necesario. Bueno, luego todo lo otro del chat son solo felicitaciones para usted y agradecimiento por ser siempre tan bien predispuesta, por ser tan clara para con todos nosotros. Así que un agradecimiento muy grande, doctora Ángela, un agradecimiento a todos los participantes que se han sumado y se han mantenido en esta sala muy atento a toda su exposición, que como siempre es excelente. Bueno, Así que muchísimas muchísimas gracias a todos. gracias. Muchas gracias a FEFARA por convocarme, gracias a ustedes por coordinar este espacio, a los disertantes que siempre a uno lo movilizan con las preguntas y me encantan. Así que para mí un placer como siempre y seguramente nos vamos a seguir viendo. Gracias. Sí, no hay dudas. Que tengan todos muy buenas tardes. Adiós, Muchas buenas gracias. tardes. Buenas tardes.